Bueno, el día de hoy tenemos el privilegio de contar con don Rodolfo Sánchez Mena. Don Rodolfo es un sociólogo, especialista en geopolítica y además presidente de la Academia de Geopolítica y Estrategia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Y con él el día de hoy vamos a abordar la importancia y la influencia del voto latino en las elecciones de Estados Unidos, a lo largo de las elecciones, cómo ha ido cambiando esta tendencia, cómo se ha ido manejando también este tema que es de mucha importancia para toda la región. Y también hablando en temas de geopolítica, vamos a estudiar un poco las consecuencias que trae esta participación de los latinos en las elecciones de Estados Unidos, temas que además él aborda en su más reciente investigación de los latinos en las elecciones en Estados Unidos. Don Rodolfo, bienvenido a Poder Geopolítico. Un placer tenerlo aquí. Muy buenos días, gracias por la invitación. Aquí estoy a sus órdenes. Don Rodolfo, los latinos en Estados Unidos son una población bastante importante, alrededor de 32 millones de personas allá son inmigrantes que han entrado a Estados Unidos, que tienen también la posibilidad de votar y que han ido cambiando en la tendencia. Antes se orientaban un poco más hacia los demócratas, últimamente se pueden orientar un poco más hacia los republicanos. El tema de Trump también sorprendió mucho en su momento, pero para iniciar esta entrevista quisiera saber principalmente cuál fue la conducta del electorado hispano o latino en las últimas elecciones de Estados Unidos. Con mucho gusto. Definitivamente hay votantes latinos mexicanos, ¿sí? Que han votado alternativamente. Cada partido tiene su propia clientela política. Y esto ha variado, pues, de cuando depende de quién gane las elecciones y qué tanto interviene uno u otro a favor, ¿sí? Desde los presidentes republicanos, los dos Bush, los ganaron con el voto latino. El voto latino después se fue con Obama y con el presidente Obama en sus dos periodos, pero como todos sabemos, en el caso de la candidata del Partido Demócrata, pues fue derrotada por Trump. Hay una serie de estudios, uno que hice en este caso, de por qué iba a ganar Trump y definitivamente, pues la gente estaba con la propaganda y con la orientación de que iba a ganar Hillary Clinton, ¿sí? Y fue muy sorpresivo, para mí no, ¿sí? Como para, en este caso, pues yo ya tengo previsto desde hace 3 meses quiénes van a vencer, porque estamos en guerra y hay que recordar que en un contexto de guerra la propaganda suple a la información. Y este libro, este documento, es un documento de información, ¿sí? Con fuentes documentada con las propias eh, elementos de oficiales norteamericanos y lo que se maneja en los medios ya analizado por el tamiz de la crítica del punto de vista geopolítico. Rápidamente, si esta es una nueva perspectiva, hay un cambio de paradigma en los Estados Unidos porque estos votos de los latinos mexicanos van a decidir las elecciones de los Estados Unidos y lo más importante, en 24 van a definir quién es el presidente de los Estados Unidos. Esto es un cambio cualitativo. ¿A qué obedece? Este cambio de perspectiva. Ya no se trata de ver a los latinos mexicanos como los que van llegando o que llegaron a los Estados Unidos. El cambio de paradigma es, y muy importante para todo el continente, es que desde hace 500 años estamos en el territorio norteamericano, los mexicanos, formaban parte del reino de la Nueva España y llegaban hasta Alaska. ¿Sí? La historia de cómo se perdieron los territorios, pues nos hablan de guerras, de despojo, pero ojo,
esto es muy importante. Se habla, por ejemplo, del elector. Rápidamente te lo digo, porque esto Claro. es importante para todo el continente y este cambio de paradigma. Por ejemplo, me van a preguntar qué papel juegan los afrodescendientes en los Estados Unidos. Bueno, afrodescendientes, la mayoría de ellos los tenemos en América Latina. No son solo norteamericanos. Los afrodescendientes cubren todo el continente y entonces estamos hablando de una nueva visión hemisférica del papel que todos jugamos, ¿sí? Claro. En un cambio geopolítico. Don Rodolfo, varias preguntas me surgen después de esta gran explicación. La primera es que dentro del gobierno de Donald Trump igual llamó mucho la atención que electores hispanos lo apoyaron pese a, más allá de los mexicanos, sino como de todos los latinos en Estados Unidos, pese a su política antimigrante, que por eso sí fue un impacto para algunas personas que Hillary Clinton no ganara esas elecciones debido a todo el sistema que ella había implementado no solamente para los migrantes, sino también para los americanos. ¿A qué se debió ese apoyo a Donald Trump pese a esas políticas implementadas? Bueno, aquí hay una cuestión de fondo, de por qué han migrado. Ahí efectivamente corresponde decir migrado de los demócratas a los republicanos. Los demócratas manejan una política económica que no beneficia a los latinos y a los mexicanos. Recordemos que Estados Unidos es un país supercapitalista y entonces cuando nos hablan de estado de bienestar, lo que están haciendo es mantener una clientela política en la pobreza. Y los latinos lo que están jugando hoy en los Estados Unidos, y aquí está la evidencia empírica de que están generando riqueza allá. Si fueran una potencia, serían la séptima potencia económica del mundo. De ese tamaño es la participación económica en los Estados Unidos. ¿Sí? No pueden generar esta riqueza si viven bajo un sistema en donde los tiene sometidos en la pobreza. ¿Sí? En este país capitalista, supercapitalista, pues la gente participa económica y políticamente. Esos son los dos ángulos más importantes de que no formamos parte de la estructura de poder norteamericano. El caso contrario son los cubanos. Los cubanos son una minoría de 3%, ¿sí? Y estoy hablando de 60 millones, de los cuales el 66% son de origen mexicano, pero son mexicanos de cuarta y quinta generación. Esto es enorme de que vivíamos desde América Central hasta Alaska. Eso era el reino de la Nueva España, ¿sí? Y que, bueno, hoy estamos investigando porque siempre esta realidad está en el fondo y hay que abrir, ¿sí? La ventana para que nos permita iluminar qué está sucediendo como fenómeno político, como fenómeno geopolítico. En cuanto al fenómeno político, llama poderosamente la atención, mi atención realmente, saber si la conducta hispana puede marcar alguna diferencia importante en cuanto a polarización en las elecciones de Estados Unidos. Eso ha pasado en distintos países de Latinoamérica en el que muchos hispanos han podido votar también, muchos migrantes han podido votar también y se ha cambiado una tendencia que se venía antes muy marcada, dejando aquí espacio a la polarización. ¿Eso pudiera pasar en Estados Unidos con la participación del electorado hispano? Bueno, la evidencia empírica nos demuestra, este enfoque es hemisférico. Ya. Sí, tenemos que ver la interinfluencia de las elecciones en Chile, ¿sí? Y en los Estados Unidos. No son cosas diferentes, ¿sí? Es un mismo fenómeno con diferentes expresiones. Ahora, desde luego que estamos polarizados, porque estamos en un mundo en cambio. No es una cuestión de un 50% y un 50%. Lo que está ahí manejándose de fondo
es un cambio profundo el que se está viviendo en Brasil, en Colombia, y así van a ser las elecciones futuras de México. Sí, lo que tenemos que estar atentos es de cómo se comporta de manera diferente este electorado en base a una realidad de los cambios geopolíticos que estamos viviendo en el mundo. Estamos en guerra híbrida, ¿sí? Hay una gran disputa y un gran interés. El último documento de seguridad norteamericana habla precisamente de están defendiendo los demócratas lo que llaman ellos democracia, pero el concepto de democracia está cambiando en el mundo. Hay diferentes formas de representación del poder en el mundo, en China, en Rusia, en Chile, en Perú. Ya, ya, don Rodolfo, se entiende perfectamente. Sí, si bien el concepto de la democracia puede decir que está cambiando de acuerdo a la globalización y de acuerdo a todo lo que está pasando en el mundo, igual como la idea principal de esa definición se mantiene. Lo que va teniendo es, más que cambiar de forma, cambia de fondo, por así decirlo, ¿no? Que eso es importante Efectivamente. también dejarlo claro. Sí, la democracia como la conocíamos nosotros, liberal, pues se está modificando, ¿no? Porque la lección que nos dio el coronavirus, ¿sí? Es que necesitábamos cambiar, ¿sí? ¿Y cuál es la orientación del cambio? Que no más libre mercado, más intervención del Estado, ¿sí? Para que pueda, ¿sí? Resolverse el problema atroz que se vive de la pobreza. Imagínense la pobreza en los Estados Unidos, en la potencia norteamericana, de 20 millones de usuarios de tarifa eléctrica, no pueden pagar, están atrasados y el ejemplo que tenemos es que han reducido una comida para pagar su tarifa eléctrica. Muchos norteamericanos están durmiendo en sus vehículos blancos. No se trata acá de minorías étnicas, de color, ¿sí? Se trata de que buena parte de la población sajona está viviendo en sus autos porque no pueden pagar la renta. La renta se fue para arriba. Conocemos también el caso de Claro. Chile desde hace muchos años Sí. de que la renta es altísima. Sí, sí, suelen ser países en los que el costo de la vida es bastante alto, al igual que Costa Rica, por ejemplo, en Latinoamérica. Y me quiero quedar con el tema de las minorías étnicas, porque quisiera saber si existe realmente hostilidad o alguna diferencia fundamental entre los latinos y entre los afroamericanos en cuanto a la conducta electoral. ¿Existe realmente algo? ¿Se sienten identificados? ¿Hay algo que hace que se marque esa diferencia electoral? Bueno, es decir, aquí estamos hablando de dos grupos que no han tenido una interacción permanente, Ya. ¿sí? O sea, eh, en el caso de México, mira, yo te quiero comentar, en el caso de México nosotros tuvimos un presidente de origen negro en el siglo pasado, como tuvimos un indígena, ¿sí? Esas eran expresiones auténticas de la Claro. situación política y social y de los grupos que estaban moviéndose. O sea, yo no me quiero comprar las teorías racistas, ¿sí? De la confrontación, porque son lo que nos han dividido. ¿Sí? El gran ejemplo de Colombia de tener una vicepresidente de origen negra, ¿sí? Es muy atractivo para toda la región de cómo tener una representación política con los intereses que representan. En los Estados Unidos la población negra ha estado aliado con los mexicanos. Te cuento una historia breve, ¿sí? El apoyo entre los grupos radicales después de la guerra de Vietnam, de cómo los Brown Berets, o sea, boinas cafés mexicanos, entrenaron a los Black Panthers, a las panteras negras en California. Hay una interacción en esto, ¿sí? No nos confrontemos, no nos dividamos, seamos fuertes, unidos. Sí, y ese cambio que usted menciona en distintos países
es parte de esa globalización nueva, ¿no? También nos sorprendió bastante y en lo personal me llenó de alegría el caso del primer ministro de Reino Unido, también de origen hindú, sus papás migrantes. Todo eso igual va marcando una nueva tendencia en el mundo a lo que tenemos que apostar, tal como usted dice, a no dividirnos, sino unirnos, porque ya son, digamos que prejuicios que quedaron en el pasado. Basado en toda su experiencia, toda su experticia, ¿cuál cree que será la conducta hispana en las próximas elecciones estadounidenses? ¿Cómo se va a comportar ese voto hispano? Bueno, le estamos llamando población latino-mexicana. O sea, Ya. aquí hay un cambio también de perspectiva. No, si se habla de hispanos en los Estados Unidos cuando es un grupo que sí tuvo presencia desde el Reino de la Nueva España, pero el Reino de la Nueva España geopolíticamente es lo que significa, ¿sí? Que no somos colonias, ¿sí? Somos reinos y que tenemos la autonomía que queremos tener. Le pongo un ejemplo. Los mexicanos de esa época llegaron a China, llegaron a India, ¿sí? Crearon Filipinas. Filipinas era parte de todo este universo que le estoy comentando, hasta Alaska. No es poca cosa. Sí, aquí la conversión que hubo fue a partir del siglo pasado, ¿sí? Cuando los Estados Unidos ascendieron como potencia y como potencia, bueno, pues empezaron a dominar toda la región, pero la relación México-Estados Unidos siempre fue de una aliada igual, de igual a igual. Por ejemplo, en el caso de Benito Juárez y Lincoln, en la Segunda Guerra Mundial con el presidente Cárdenas, fuimos aliados estratégicos, ¿sí? Y bueno, pues si hay un imperialismo norteamericano que corresponde a una minoría, ¿sí? Que se enriquece a costa también de la riqueza que se produce de todos los latinoamericanos, ¿sí? Y demostramos con ello que la propaganda en contra de los migrantes es propaganda. En realidad, el flujo de recursos estratégicos con la mano de obra en los Estados Unidos es lo que está generando esta riqueza y equilibra la situación de todo lo que está viviendo en los Estados Unidos, ¿sí? En sus finanzas y a nivel internacional. Ya, sí, es bastante interesante todo lo que nos comenta, porque ciertamente es así. Bueno, hay una cantidad de estrategias que se han implementado últimamente con el tema de los latinos, de hecho, con esta migración feroz últimamente de los venezolanos que también pasan por allí, por México, llegan allá, hay políticas nuevas implementadas para que ellos se puedan quedar allá. Y no solamente por temas de refugio, sino también por intereses económicos, claramente está por ese tema de la mano de obra, tal como usted lo menciona en esta entrevista. Finalmente, don Rodolfo, antes de pasar a su investigación como tal, que igual quisiera que pudiera darme allí algunas referencias sobre su último libro, quisiera saber las consecuencias geopolíticas que trae esto, ¿no? La participación del electorado latino en las elecciones de Estados Unidos, ¿qué consecuencias geopolíticas trae para todos? Primero a nivel continental, como lo estamos expresando, que si vemos nosotros, ¿sí? Cómo está constituido en un proceso de largo plazo, aquí no es una cuestión de un día, de una semana, ¿sí? Es un proceso de largo plazo histórico, geopolítico, que está determinando aquí en todo el continente cuál es nuestro futuro. Hasta el norte, en Canadá, tenemos Estados Unidos y Canadá en la OTAN. También lo tenemos en el caso de Argentina, lo tenemos en el caso de Colombia. Quieren que México ingrese a la OTAN. En México hay una respuesta definitiva de rechazo, porque es un país que trabaja a favor de la paz, ¿sí? Pero esta perspectiva geopolítica, yo sí le quiero decir que desde luego va a cambiar la estrategia energética porque los demócratas han impulsado los intereses financieros del grupo BlackRock, que es parte del gobierno de Biden,
y que está a favor de las llamadas energías limpias. Pero las energías limpias, como hemos visto, no es que sean negativas, han fracasado porque requieren de un largo proceso de maduración, como lo fue el cambio del carbón al petróleo, ¿sí? Fue un largo proceso. Si no se puede de la noche a la mañana, y tuvo de por medio la Primera y la Segunda Guerra Mundial para establecerse definitivamente, ¿sí?, en la estructura económica. Y bueno, pues estamos viendo el caso y el ejemplo de Europa, en donde antes se han visto obligados a regresar a la leña y el carbón. Sí, yo les decía, aquí en México hay que poner una fábrica de hachas, ¿sí?, para que se vayan a cortar leña a Siberia. Ya. Don Rodolfo, muchas gracias por la entrevista, por sus metáforas, por su clara explicación sobre este tema tan interesante. Antes de finalizar, quisiera que pudiera hablarme sobre su último trabajo publicado. ¿Qué otras referencias nos pueden dar de este gran trabajo que se realizó en conjunto con esa inteligencia colectiva que nos contaba y nos comentaba al inicio de esta entrevista? Pues yo les sugeriría que compraran el libro, está en amazon.com, ¿sí? Vamos a crear desde luego una colección de geopolítica y nos va a dar gusto comentarla, compartirla y además invitarlos a que participen en este nuevo cambio, ¿sí? Toda la gente inteligente y buena, amigos que tenemos en Chile, porque yo he tenido amigos que vinieron, ¿sí?, como refugiados a nuestro Claro. país y donde los recibimos con los brazos abiertos, ¿sí? Y que formaron parte indiscutible de nuestra sociedad. Pero para contestar su pregunta rápidamente, ¿cuáles son estas aportaciones? Se lo comento de manera importante. Uno de los capítulos dedicado a la economía nos da precisamente la imagen de lo que está sucediendo en el mundo y cómo se está transformando esta economía, ¿sí? En donde pues vemos dos mundos occidentales. Un mundo occidental donde usted me pregunta por qué estamos 50-50. Bueno, es que Claro. unos que estamos de un lado de ese occidente que queremos abierto, amigable, ¿sí?, y de desarrollo, ¿sí? Y el otro, pues que no sabe todavía de ese cambio, pero que no me cabe duda que en poco tiempo el otro 50 Claro. se va a trasladar rápidamente, como en Chile. Eso es lo que tiene que suceder, ¿sí? Porque atrás de todo esto, lo que tenemos, estimada Ashley, es que la región se vio asolada por golpes blandos. Y los golpes blandos no es que te quites tú para que vaya yo, son procesos de erosión de los estados nacionales. La conducta que hay en Bolivia, la conducta que hay en Brasil, el mismo Chile, ¿sí?, es justamente responde a eso de que hay que reconstituir el Estado Nacional, y eso es lo que te ofrece la perspectiva económica, cómo reconstruirnos Claro. económicamente y cómo reindustrializarnos. Nos surge reindustrializarnos en toda América Latina para que no seamos países que solo exportan productos no facturados, manufacturados, y que haya inversión. ¿Inversión de dónde? Vamos a generar los bancos que necesitamos, porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lo que hemos visto, son obstáculos al desarrollo. El papel de Argentina, pues es dramático, ¿sí?, de cómo los tienen sometidos. Bueno, esperemos a ver también cómo resulta este cambio en Brasil, con esos antecedentes también que tiene Lula da Silva. Esperemos que sea para bien. Eh, pero bueno, muchísimas gracias, don Rodolfo. Estuvimos con don Rodolfo Sánchez Mena, sociólogo, especialista en geopolítica, presidente de la Academia de Geopolítica y Estrategia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, hablándonos sobre todo este trabajo tan profundo que realizaron sobre el electorado latino en Estados Unidos, sus consecuencias geopolíticamente y también a nivel económico. Así que muchísimas gracias, don Rodolfo, por esta entrevista.